La clase anterior vimos lo que es el método simplex. Como un repaso tenemos lo que el concepto de variable de holgura, que es quien nos permite hacer una igualdad, ¿verdad? Y teníamos que menor igual es cuando se debe sumar la variable de holgura, y cuando la igualdad es de tipo mayor igual es que se debe de restar la variable de holgura. Entonces, teniendo esto presente, también tenemos que el método simplex, pues tenemos iteraciones, ¿verdad? Iteración significa que tenemos que hacer unos pasos, y si no, tenemos que evaluar algo, y si no, lo tenemos que volver a repetir. Eso es iteración. Tenemos n iteraciones, puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Entonces, si en la primera iteración no sale el resultado, tenemos que hacer otra iteración. Eso es lo que se refiere. Tenemos el concepto de variable de entrada, el concepto de variable de salida, y también teníamos la anotación de que el método gráfico pues no era un método práctico que servía más que todo para situaciones muy fáciles que casi no suceden en la vida real, y que por eso teníamos que utilizar este método, ¿sí? Porque pues este método a simple vista va a parecer mucho más complejo que el gráfico, entonces van a decir, yo prefiero usar el gráfico, pero pues no siempre se puede utilizar. Entonces, teniendo esto súper claro, vamos con un ejemplo, que por cierto ya lo habíamos visto por el método gráfico, por eso es que van a notar la diferencia, y por eso es que es la aclaración, porque en el método gráfico pues es bastante sencillo, ya lo vimos, ya vimos otros ejemplos, y ahorita al ver esto van a decir, la gran tantas cosas que hay que hacer. Mi consejo es, véalo hasta el final, repitan este video cuantas veces sea necesario. Cuando uno le agarra la onda, pues va a ser fácil, ¿sí? Al principio, como les digo, puede ser chocante, pero no se cierren, por favor. Por eso les digo esta recomendación antes, para que no se asusten de lo que hay que hacer. Y van a ver que con la práctica está súper fácil, ¿sí? Entonces tenemos que cierta compañía utiliza dos distintas máquinas para fabricar dos productos. Tenemos los productos A y B, esto pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Para el producto A se utiliza una máquina X tanto tiempo, en la máquina Y tanto tiempo, etcétera. Bueno, y nosotros pues ya con el método, con la modelación o la formulación de modelos, teníamos ya como conclusión que lo que hay que maximizar pues es x0 igual 20x1 más 50x2. Pueden regresar a su cuaderno para ver esas anotaciones, y que está sujeta a 0.5x1 más 2x2 debe ser menor o igual a 8, 1x1 más 2x2 debe ser menor o igual a 12, y la x1 y x2 debe ser mayor o igual a 0. Entonces esto ya sabemos cómo se saca, con esto es una formulación de modelos, y pues los métodos que estamos viendo es para ver la maximización, ¿verdad? ¿Cuál es su punto óptimo? ¿Sí? Entonces, en el método gráfico, pues ya sabemos la respuesta. Vamos a ver cómo se hace en el método simplex. Entonces, toda su atención, por favor. Tenemos que convertir la función objetivo de su forma estándar. Quiere decir que lo tenemos que igualar a 0. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice x igual a 20x1 más 50x2. ¿Cómo lo convierto a 0? Pues esto está aquí sumando, pasa al otro lado a restar, entonces aquí quedaría como 0, pura mate 1, ¿sí? Entonces, por eso es que queda x0 menos 20x1 menos 50x2 igual a 0, ¿sí? O viéndolo de la otra manera, también podría ser como yo les había comentado, 20x1 más 50x2 menos x0, pero aquí está al revés. Pasamos esto a restar, digamos x0 está aquí sumando, aquí esto está sumando, pues pasa al otro lado a restar, entonces quedaría x0 menos 20x1 menos 50x2 es igual a 0, ¿sí? Este es un despeje normal, no estamos haciendo ahorita todavía nada, solo lo estamos igualando a 0, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es convertir las desigualdades de las restricciones en igualdades, pues introduciendo las variables de holgura Sn, que era lo que habíamos visto en la teoría. Entonces tenemos aquí 0.5x1 más 2x2, ¿de qué tipo es la igualdad?
menor o igual, ¿verdad? Y habíamos dicho que es lo que les he repetido, y perdón por decirlo tanto, pero es para que quede claro. Aquí nos dice que si es de este tipo, se debe de, que es menor o igual, ¿verdad? Se debe sumar una variable de holgura. Entonces aquí ya tenemos la respuesta y quiere decir que le tenemos que sumar la variable de holgura. Y se recuerdan que la variable de holgura es Sn, donde n puede ir de 1 hasta la cantidad de variables de holgura que tengamos. Como aquí estamos introduciendo la primera variable de holgura, por eso se llama S1. Entonces tenemos 0.5x1 más 2x2 más S1 es igual a 8, ¿sí? Aquí ya está la igualdad. Luego tenemos 1x1 más 2x2 menor o igual a 12. Entonces vamos a introducir la segunda variable de holgura. Tenemos 1x1 más 2x2 más 2x2 más la segunda variable de holgura, ¿verdad? Porque la igualdad de qué tipo era también, pues es de tipo menor o igual, ¿verdad? Y dijimos aquí que aquí se debe sumar una variable de holgura para compensar el valor que haga falta. Eso es lo que significa. Entonces por eso aquí es S1 porque es la primera variable de holgura y este es S2 porque es la segunda variable de holgura. Y tenemos aquí x1, x2, s1, s2 va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto es solo para fines informativos, porque la variable de holgura pues definitivamente tiene que ser mayor o igual a 0, que es parte de la restricción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Lo que tenemos que hacer es un tablero inicial. Este se llama un tablero del método simplex. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que poner, aquí tenemos x0, x1 y x2. Pues ponemos en la tabla x0, x1, x2. Entre otras variables tenemos S1 y S2. ¿Sí? Tenemos que poner en forma vertical todas las variables, x0, x1, x2, s1, s2. Si solo utilizamos una variable de holgura, pues ponemos solo s1. Si usáramos tres variables de holgura, pues pondríamos s1, s2, s3, que se vería reflejado aquí, ¿verdad? Entonces, luego también le ponemos la columna solución. Y aquí en las columnas, recuérdense que estas son filas, las verticales son filas, fila, esta es una fila, esta es otra fila, esto es una columna, esto es otra columna, otra columna, otra columna, otra columna, otra columna, otra columna. Entonces aquí en las filas le vamos a agregar también las variables que tenemos x0, s1 y s2. Pero aquí me van a decir, ay, ¿por qué no agregué x1 y x2? Porque aquí solo vamos a agregar las variables de holgura, que sería, pues tenemos x0, vamos a ver, perdón, x0, s1 y s2, ¿sí? Entonces aquí todas, aquí solo las cantidades de variables de holgura que tengamos. Y aquí tenemos pues tres ecuaciones, por eso es que tenemos pues tres filas, digamos, que serían estas. Entonces tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se recuerdan en matemática que el número que antepone una variable? Recuérdense de las partes de la matemática. Esto como un repaso súper rápido de lo que ustedes ya saben. Por ejemplo, si yo tengo 2x más 3y igual a 0, esto que está aquí, vamos a ver aquí, esto, el 2 y el 3, se le llama coeficientes, ¿verdad? A la X, vamos a cambiarle de color, a la X y a la Y, ¿cómo se le llama? Variables o incógnitas. Y este 0 que está por acá, ¿cómo se llama? Solución. ¿Sí? O sí, solución se le podría llamar. Tiene otro nombre, pero para estos fines este sería el nombre. Entonces, ya dijimos que aquí en las columnas, que son las verticales, y las filas son las horizontales. Eso había dicho, ¿verdad? Perdón si no lo dije así.
no sé, en el video me dio duda. Vamos a poner aquí una tabla también solo para recordar. Recuérdense, algo que a mí que me sirve un montón es que las columnas son como las columnas de la casa. ¿Y cómo son las columnas de la casa? Son verticales. Entonces, cuando piensen en columnas, piensen en verticalidad, ¿sí? Entonces, las columnas son todas estas cosas que yo estoy señalando acá, ¿sí? Son los que van verticales. ¿Y qué son las filas? Pues es todo lo que va horizontal. Estas son filas. Entonces, tenemos filas, columnas, ¿verdad? Por ejemplo, en Excel las filas son los números, ¿verdad? Y las columnas son las letras que hay aquí arriba. Pero bueno, entonces aquí ya tenemos esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo llenamos este tablero inicial? Pues lo que tenemos que hacer es tomar los coeficientes de las ecuaciones. Recuérdense que esto es una ecuación, ¿verdad? Entonces los coeficientes ya sabemos que son los números, las variables pues son las incógnitas o las letras del abecedario, ¿verdad? Entonces aquí ¿cuál es el coeficiente de x0? Pues es 1, porque recuérdense que el coeficiente 1 no es necesario colocarlo en una ecuación, está implícito, es decir, que ya se sabe ahí, no hace falta escribirlo. Entonces por eso aquí va el número 1. ¿Cuál es el siguiente coeficiente? Es el menos 20, que es este que está acá. Si se dan cuenta, x0, 1. Sí, esta es la ecuación. Esta que está por acá, la ecuación objetivo, ¿verdad? O la función objetivo. Entonces, vamos, aquí 1, 1. Menos 20, menos 20. Menos 50, menos 50. Hay variables de holgura. Hay S1 y S2, entonces no hay. Entonces se toma como 0, ¿verdad? Porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, por eso ponemos 0, 0. ¿Y cuál es la solución? 0. Vamos con la siguiente ecuación. Tenemos, ¿qué es x0? ¿Esta ecuación tiene x0? No tiene x0, solo tiene x1, x2 y s1, ¿verdad? Entonces, por eso aquí le colocamos 0. El siguiente número, vamos, es x1, 0.5. Es este 0.5, ¿sí? Lo importante es que esté en orden. El siguiente coeficiente es 2, por eso aquí colocamos 2. El siguiente coeficiente acá es 1, que está en S1, ¿verdad? S1 es la primera ecuación que se recuerdan en la formulación de modelos, le llamamos restricción. Esta es la restricción 1, esta es la restricción 2, ¿sí? Entonces la ecuación 1 de la restricción 1, esta es la función objetivo, ya la completamos, vamos con la restricción 1. Aquí tenemos 1, por eso es 1, y en S2 ¿qué tenemos? Nada, entonces por eso ponemos 0. ¿Cuál es la solución? Es 8. Vamos con la siguiente restricción, la segunda. Tenemos, ¿tenemos x0 acá? No, ¿verdad? Ponemos 0. El siguiente coeficiente es 1, 1. El siguiente coeficiente que es x2 es 2, ¿verdad? El siguiente coeficiente es S1, pero no hay S1, ¿verdad? No hay S1, por eso ponemos 0 y el siguiente es S2. El S2 es 1, ¿verdad? Y la solución es 12. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Pues el siguiente paso es en el tablero inicial, que es el que ya llenamos con los coeficientes, con la función objetivo y las restricciones. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la variable de entrada, identificándola como la variable más negativa. Eso lo vimos en la teoría, en caso de aplicar criterio de maximización. Entonces ahorita se recuerdan que en este problema estamos viendo que el objetivo consiste en maximizar la ganancia diaria. Si fuera minimización, pues sería el elemento más positivo, ¿verdad? Entonces aquí maximizar, por eso miramos el elemento más negativo de la función objetivo, es decir, de la función x0, que es esto que está en esta fila. Y nos dice, en este caso, es la variable x2. ¿Por qué es la variable x2? ¿Cuál es el elemento más negativo de la función objetivo? ¿Es menos 20? No.
¿Es 1? No. ¿Es 0? No. Es menos 50, ¿verdad? Porque recordemos que si tenemos aquí en nuestra tabla, en nuestra línea de números, aquí tenemos el 0, ¿verdad? Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 50, por ejemplo. Aquí tenemos el 10, digamos. Y aquí tenemos el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Este es un error muy común, por eso si se dan cuenta, investigación de operaciones necesita que ustedes tengan bien claros los conceptos que aprendieron en otros cursos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en la línea menos 1, menos 2. ¿Cuál es el que está más alejado del 0? Está menos 50. ¿Sí? Entonces, por eso es que en este ejemplo, la variable, digamos, menos 20 es mayor a menos 50, ¿verdad? Entonces, el más negativo es menos 50. Espero no haberlos confundido con esto, pero sí, menos 50 es más grande. Y es, perdón, no es más grande, es el valor más negativo. Sí, ahí tengamos mucho cuidado, ¿sí? Porque no es de escoger el más grande, sino que es el más negativo. En este caso es menos 50. Entonces, por eso yo le puse aquí sombreado con verde, ¿verdad? Y por eso lo selecciono como variable de entrada. Entonces, seleccionen toda la columna donde está el valor más negativo, que en este caso es menos 50. Y aquí hay un cambio importante. Si se dan cuenta, yo aquí puse en azul x2 y aquí en azul x2. Quiere decir que como la variable de entrada es x2, ¿se recuerdan que esta se llamaba S1? Entonces ahora le vamos a llamar x2. Esto es súper importante. Como escogimos la columna x2, esto lo vamos a cambiar a x2 porque es la variable de entrada, ¿sí? Siguiente. Nos dice que para identificar la variable de salida debemos de realizar la división entre los valores de la columna solución entre los valores positivos de la columna donde se encuentra la variable de entrada y donde se encuentra el cociente menor positivo corresponderá a la variable ubicada en dicha fila. ¿Qué vamos a hacer? Ya identificamos la variable de entrada, que es esto aquí en verde. Le pusimos ya también la variable x2 a nuestra tablita. Ahora lo siguiente es encontrar la variable de salida. ¿Cómo la encontramos? Pues en estas filas, es decir, donde no está la función objetivo, que son estas de acá abajo, vamos a dividir la solución dentro de la variable de entrada, que sería 8 dividido 2, y vamos a dividir 12 dividido 2, ¿sí? Y el que dé el cociente más pequeño, positivo, o el cociente más pequeño. La verdad es que esto de positivo está de más. Yo creo que es más para recordarles a ustedes que sepan realmente qué es menor, qué es mayor de un número, ¿verdad? Entonces, entre 4 y 6, ¿qué es lo que tenemos por acá? A ver, aquí abajito tenemos 4 y 6. Entonces tenemos, vamos a ver, se concluye que la variable S1 es la que saldrá del ciclo de iteraciones, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto antes. Pero lo que quiere decir es, poniéndole más soporte a lo que había dicho. Aquí habíamos dicho que la variable entrada es x2 y por eso le cambiamos x2. Pero ¿por qué le cambiamos aquí x2? Porque al dividir la solución con la variable de entrada que es x2, el número que más pequeño que me dio, es decir, el cociente menor positivo, el número más pequeño que me dio, es la de esta fila. Por eso es que yo lo cambio acá y no lo cambio acá, porque ahí va a haber veces que, por ejemplo, si este hubiera sido más pequeño, entonces x2 se vuelve este y este se queda como s1, ¿sí? Entonces, tal vez me adelanté en este paso, ¿verdad? Entonces, perdón por recargar otra vez, pero quiero que quede súper claro.
Aquí x2 es la variable de entrada. Entonces quiere decir que vamos a cambiar. Por eso esto se llama variable de salida, porque vamos a ver qué es lo que cambiamos por la variable de entrada. Y por eso es que se hacen iteraciones, porque ahorita van a ver. Entonces tenemos que, vamos a sacar. De hecho lo voy a poner acá para que no se confunda. Aquí vamos a poner S1. Y aquí vamos a poner x2. Aquí es donde hacemos el cambio en realidad. ¿Sí? Como ya lo había hecho, ya sabía que era acá. Entonces aquí estamos en x2. Entonces listo. Entonces aquí vamos bien. Aquí vamos bien. ¿Sí? Entonces esta que era S1 cambia a ser x2 porque tiene, digamos, 8 dividido 2 dio 4 y 12 dividido 2 dio 6. Entonces esta es la fila más pequeña. Entonces sale S1 y se intercambia por x2, que es este x2 se intercambia por este. Todo lo demás sigue igual, ¿sí? Estamos solo identificando variable de entrada, variable de salida y haciendo algunos cambios en el tablero. Luego, el elemento que se encuentra en la intersección de la columna donde está la variable de entrada con la fila donde está la variable de salida, es decir, la variable de entrada está acá, ya dijimos que la variable de salida es esta que hicimos el intercambio, ¿verdad? Que antes era S1, ahora se llama X2. Entonces, esta es la variable de salida, variable de entrada. Esto se llama elemento pivote, por eso lo puse dos colores, aquí esto y esto es el elemento pivote. Y es alrededor de aquí donde girarán todos los demás cálculos en cada iteración. Quiere decir que identificamos eso para poder identificar el elemento pivote y en base al elemento pivote es que hacemos las iteraciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues convertir el elemento pivote en valor de 1. ¿Cuál es? Es este, ¿verdad? Este 2, el objetivo es convertirlo en 1. El siguiente objetivo es convertir en 0 todos los valores que se encuentran arriba del elemento pivote y debajo de este, ¿sí? Entonces quiere decir que nuestro objetivo es convertir esto en ceros y esto en ceros y esto en 1. Ahorita vamos a ver cómo y para qué. Luego el tercero es identificar una nueva variable de entrada, salida y elemento pivote, y eso es decir, para una segunda iteración o una tercera iteración, y repita tantas veces sea necesario hasta encontrar la optimización buscada. Entonces aquí tenemos, yo resumí lo más que pude estos pasos para que quedara súper claro. Entonces vamos allá. Entonces aquí está el mismo tablero que ya les había enseñado. Tenemos pues el elemento pivote que es 2, nuestra variable de entrada, nuestra variable de salida. Y dijimos que nuestro primer objetivo es convertir el elemento pivote en valor de 1. Es decir, este 2 lo queremos convertir en 1. Para convertir, esto grábenselo, apúntenlo, pónganlo en rojito, pónganlo subrayado. Para convertir en 1 un valor, lo que tenemos que hacer en esta clase de operaciones es dividirlo dentro del mismo valor, pero toda la fila, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo convertimos esto en 1? Nuestro objetivo es que este se convierta en 1 y lo demás pues se va a ver reflejado con esa división, pero esto se tiene que convertir en 1. ¿Y cómo lo hacemos? Dividiendo dentro del mismo número que queremos convertir en 1. En este caso es 2, por eso yo le puse x2 dividido 2. El objetivo es convertir el elemento pivote en 1. Pero como estas operaciones las tenemos que hacer, vamos a ver aquí mi pincel amarillo, a nivel, aquí, lo tenemos que hacer a nivel de toda la fila, ¿sí? No podemos hacer, bueno, solo divido esto, no. Para que se permanezca en matemática la equivalencia, tenemos que dividir toda la fila, por eso es x2 dividido 2, porque si no haría 2 dividido 2 y eso es 1, o solo pongo el 1 y ya. No, lo que necesito poner es esta fórmula, por eso le puse aquí el nombre fórmula, porque voy a dividir x2, que sería esta fila que se llama x2, que ya vimos cómo cambió de S1 a x2. Entonces este x2 lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces cuando venga acá,
va a convertirse en 1, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces vamos allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues esto lo dejamos totalmente igual. Aquí tenemos x0, x1, x2, s1, s2, solución. ¿Sí? Es otra tablita. Estamos en la iteración 1, es decir, no hemos hecho nada. X0 lo copiamos exactamente igual. Si se dan cuenta, esto es igual. ¿Y qué pasa con x2? Pues empezamos a operar. X2, pues no, eso no es un número, no es que estemos haciendo nada, lo que nos interesa son los coeficientes, es esto que está por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? 0 dividido 2. Entonces sacamos nuestra calculadora y 0 dividido 2 pues es 0. Por eso colocamos aquí 0. ¿Cuál es el siguiente? 0.5. Y ponemos 0.5 dividido 2. ¿Y esto cuánto es? Un cuarto. Lo queremos poner, aquí está, 0.25 en decimales. Por eso es que acá dice 0.25. 2 dividido 2. Ay, perdón. 2 dividido 2 es 1. Por eso lo puse aquí en negrito, porque ya el objetivo ya lo cumplí. El primero, ¿verdad? Son 3 pasos. El primero ya lo cumplí, es 1. Y tengo que seguir con toda la fila. Sí, entonces toda la fila tiene que ser afectada para que esto se convierta en 1. Que ya dijimos que es dividido dentro del mismo, que sería 2. Ajá, entonces luego siguiente sería 1 dividido 2. ¿Cuánto es? 0.5. 1 dividido 2 son 0.5, ¿sí? 0 dividido 2 es 0. Por eso aquí hay 0. Y 8 dividido 2 es 4. Y es este 4 que está acá. Y ahí lo dejamos, ¿sí? Ay, perdón, yo creo que no se está viendo en la pantalla las operaciones. Vamos a repetir, perdón. Sí, creo que no se estaban viendo. Entonces, tenemos otra vez. 0 dividido 2, 0. 0.5 dividido 2, 0.25. 2 dividido 2 es 1. 1 dividido 2 es 0.5, ¿verdad? Que es esto que está por acá. 0 dividido 2 es 0. 8 dividido 2 es 4. ¿Sí? Entonces, lo de abajo sigue igual. Vamos a ver cómo puedo quitar esto. More. Entonces, continuando. Entonces, esto se quedó igual. Hicimos la operación. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Tenemos aquí. Es convertir en 0 todos los valores que se encuentren arriba del elemento pivote y debajo de este. ¿Cuál dijimos que era el elemento pivote? Pues este, ¿verdad? Esta fila con esta columna, este es el elemento pivote. Entonces quiere decir que todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, nuestro objetivo es convertirlo en 0. Y la fórmula para convertir en 0, es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Convertir el menos 50 en 0 y el 2 en 0. A eso se refiere esta regla, convertir en 0 todos los valores que se encuentren arriba y abajo. Entonces tenemos que estos son los que queremos nosotros convertir, 0 y 0, ¿verdad? Y se va a ver afectado pues toda esta fila y toda esta fila. Entonces, tenemos cómo convertimos en 0, pues la fórmula para convertir en 0 siempre es multiplicar la fila donde está el 1, es decir, multiplicar la fila donde está pivote, en este caso, ¿cuál es la fila donde está el pivote? Es x2, por eso aquí tenemos x2, por el inverso en positivo, digamos, aquí hay, para yo convertir este en menos 50, tenemos que usar el 50 positivo. Si fuera 50 positivo acá, usaría el 50 negativo acá. A eso me refiero con el inverso, ¿sí? El inverso positivo o el inverso negativo. Si está positivo acá, lo uso negativo, y si está negativo, lo uso positivo. Entonces,
donde está el elemento pivote, x2, por el inverso, que sería más 50 por más 50, ¿verdad? Por 50 positivo. Y el resultado lo sumo con la fila donde estamos, ¿sí? En la fila donde estamos se llama x0, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por eso x0. Vamos para que quede súper claro. Digamos, estas son las únicas dos fórmulas que vamos a usar. Una vez le agarremos la onda es súper fácil, se los prometo. Acá solo es de dividir, aquí es de multiplicar y sumar. Sí, nada más, nada más. No nos podemos inventar otras fórmulas, esas son. Entonces tenemos, ¿cómo convertimos este 2 en 0? Pues ya dijimos que el truco es poner donde está el elemento pivote, que sería x2, ¿verdad? La fila de x2, que es donde está el elemento pivote, por el inverso. ¿Cuál es este? 2 positivo, entonces le pongo 2 negativo. Y todo eso lo sumo con la fila donde estoy. ¿Cómo se llama la fila donde estoy? Pues se llama S2, ¿verdad? Y así de sencillo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a sacar nuestra calculadora y ¿qué vamos a hacer? Aplicar la fórmula. Tenemos x2, que en este caso sería 0 por 50. 0 por 50 es 0, más x0, que es 1, más 1. Y entonces voy a colocar 1, que es esto que tengo acá arriba, ¿sí? Esta se queda totalmente igual, 0, 0.25, 1, 0.5, 0 y 4. Es esto que tenemos acá. Digamos, esto se queda igual porque ahí no le vamos a aplicar fórmula, eso ya lo terminamos. Si se recuerdan, el paso 1 ya está. Estamos en el paso 2. Entonces, ponemos nuestra tabla con esto y esto vacío, ¿verdad? Y lo vamos llenando conforme vamos haciendo las operaciones en la calculadora. Entonces ya dijimos que es 1, que es este 1 que está acá. Vamos con el siguiente. Tenemos, ¿cuál sería x2? Pues sería 0.25, ¿verdad? 0.25 por 50 por 50. Y a ese resultado le sumamos x0, que es menos 20, ¿verdad? Menos 20. Y lo convertimos a decimal, que es menos 7.5. Aquí va a ir el valor de menos 7.5, que es esto que yo coloqué acá, ¿verdad? Siguiente, vamos con, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Lo demás solo se mira reflejado. Sería x2, que sería 1, ¿verdad? 1 por, ¿qué? 50. Por 50. Más x0. ¿Qué es x0? Es menos 50, ¿verdad? Esto da 0. Entonces aquí ya estamos cumpliendo objetivo. Entonces aquí colocamos el valor de 0. Aquí, perdón. Vamos con el siguiente. Tenemos x2 sería 0.5 por 50, ¿verdad? 0.5 por 50. 0.5 por 50 más x0, que es 0, que sería 25. Entonces aquí pongo el valor de 25. Vamos con la siguiente. Tenemos 0 por 50, que es el valor que está acá, 0 por 50, más x0, que sería 0. Más 0 es 0. Entonces aquí en S2 pongo 0. Vamos con la siguiente. Tenemos 4 por 50, ¿verdad? 4 por 50 más 0. Eso da 200. Por eso aquí puse el valor de 200. Vamos con la fórmula de abajo. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el número de x2? Es 0 por menos 2, ¿verdad? 0 por menos 2 más ese 2, que es 0. Es 0. Entonces el valor que voy a poner yo es 0. Vamos con la siguiente, que sería 0.25. ¿Por qué? 0.25 por 1.
Ah, no, perdón, 0.25 por menos 2, ¿verdad? Por menos 2 más 1. Esto da 0.5, entonces aquí coloco 0.5. Perdón, aquí 0.5. Vamos con el siguiente. 1 porque menos 2 más ese 2, que sería 2. Es 0, ¿verdad? Ya cumplimos el objetivo. Vamos con el siguiente, que sería 0.5, ¿verdad? Que es lo que está en la columna de x2, 0.5 por menos 2 más S2, que sería 0, ¿verdad? Que sería menos 1, que es esto que coloqué acá. Luego tenemos 0, este 0, 0, por menos 2 más 1, ¿verdad? Eso sería 1, y por eso aquí está el 1. Vamos con la solución de esta, que sería 4, x2, 4 por menos 2, ¿verdad? 4 por menos 2 es menos 8, más ese 2, que sería 12. ¿Eso cuánto da? 4, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Y aquí ya hicimos los pasos 1 y 2, y el tercero es identificar nueva variable de entrada y salida y elemento pivote, y repita tantas veces sea necesario hasta encontrar la optimización buscada. Entonces, ya tenemos acá la primera iteración. El siguiente paso, seleccionar nuevamente la variable de entrada. ¿Cómo seleccionamos la variable de entrada? Ahí van a ver que ahorita se les va a hacer mucho más fácil. Pues ya sabemos que es la variable más negativa del nuevo tablero. Tenemos este tablero, entonces tenemos que encontrar la variable más negativa, ¿sí? En caso de aplicar el criterio de maximización de la función objetivo. ¿Cuál de estas variables, quién es más negativo? 1, menos 7.5, 0, 25, 0 o 200. Pues obviamente es menos 7.5. Es la que tiene el valor más negativo. Entonces voy a poner en verdecito la variable de entrada, que es x1 en este caso, ¿verdad? Que es quien tiene el valor más negativo. Vamos a encontrar ahora, ¿qué? La variable de salida. Entonces, para identificar la variable de salida, solo voy a cambiar aquí de color para que no se nos confunda. Listo, aquí está. Entonces, para identificar la variable de salida, pues, ¿qué era lo que hacíamos? Dividir la solución entre los valores positivos de la columna donde se encuentra la variable de entrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 4 dividido 0.25, que es lo que tenemos acá. 4 dividido 0.5, ¿sí? Entonces, si dividimos 4 dividido 0.5, 25 nos da 16. Y esta división nos da 8. Entonces, ¿cuál es el cociente menor positivo? Pues es 8, ¿verdad? Que sería esta columna, ¿verdad? La que es S2. Entonces, se concluye que será la variable S2 la que saldrá del ciclo de iteraciones. Quiere decir, se recuerdan que aquí esta se llamaba S2, ¿verdad? Entonces, ahorita encontramos que la variable salida sería S2. Entonces aquí tenemos que sustituir S2 por X1, que es la variable de entrada, ¿sí? Tal y como lo hicimos en la iteración 1. Aquí estamos en la iteración 2. Y entonces ya encontramos nuestro elemento pivote, ¿verdad? Que es la intersección entre esa columna de la variable de entrada y la variable de salida. Este es el pivote, que sería este en específico, ¿verdad? El 0.5. Y es alrededor de este que girarán todos los demás cálculos en cada iteración. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues convertir este en 1. Se recuerdan que en los objetivos que tenemos acá es convertir el elemento pivote en 1, luego los que están arriba y abajo, o arriba de él o abajo de él, depende de dónde caiga, lo convertimos en 0 y luego ver si hay otra iteración. Va. Entonces, aquí ya estamos en este punto
Este lo vamos a convertir en 1. ¿Qué fórmula dijimos que utilizábamos para convertir en 1? Pues toda la fila, que en este caso sería x1, si se dan cuenta, dividido el mismo, que sería 0.5, que sería donde yo quiero convertir el 1, dividido ese número es el que yo tengo que utilizar. En este caso yo quiero convertir este 0.5 en 1, por eso utilizo dividido 0.5, ¿sí? Entonces, sacamos nuestra calculadora y ponemos 0 dividido 0.5, porque recuérdense que lo tenemos que hacer 0.5 con toda la fila. Esta fórmula aplica, digamos, lo que vamos a escribir acá es todo esto igual: 1 menos 7.5, 0, 0, 25, 25, 0, 0, 200, 200, 0, 0, 0.25, 0.25, 1, 1, 0.5, 0.5, 0, 0, 4 y 4. Entonces, lo que va a cambiar es los valores de la última fila. Entonces, lo que tenemos es 0 dividido 0.5 es 0. Por eso colocamos aquí 0. 0.5 dividido 0.5 es 1. Y por eso aquí colocamos 1 y por eso lo puse en negrito, que alcanzamos nuestro objetivo. 0 dividido 0.5 es 0. Menos 1 dividido 0.5, ¿cuánto es? Menos 2, por eso aquí le coloco en menos 2. 1 dividido 0.5 es 2. Aquí le coloqué el 2. Y 4 dividido 0.5 es 8. Entonces por eso coloqué aquí el 8. Ahora, ¿qué era el segundo paso? Pues convertir lo que está arriba y abajo en 0. Es decir, ¿qué es lo que está abajo? Pues no tenemos, pero lo que está arriba sí hay. Es decir, queremos convertir 0.25 en 0 y menos 7.5 en 0. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo lo convertimos en 0? Pues ya sabemos que la fórmula sería donde está el 1. En este caso, ¿dónde está el 1? Está en la fila x1, ¿verdad? Está en la fila x1. Aquí es donde está el valor. Y lo multiplicamos por el inverso del que queremos convertir en 0. En este caso, se recuerdan, es negativo. Lo multiplicamos por 7.5 positivo más la fila donde estoy, que sería x0. Y ahí tenemos la fórmula, súper sencilla. Luego tenemos, quiero convertir este 0.25 en 0. ¿Cómo le hago? ¿Dónde está el 1? En la x1, por eso está aquí x1, por el inverso, que sería menos 0.25. Menos 0.25 más la fila donde estoy, que sería x2. Por ejemplo, aquí hay un errorcito, lo vamos a corregir, que sería aquí por más x2, que es la fila donde estoy. Ahí está, x2, buenísimo. Entonces, más la fila donde estoy, que es x2. Agarramos nuestra calculadora y ¿qué hacemos? Vamos primero con la de arriba. No importa el orden, ¿verdad? Se va a quedar igual en la tabla. Creamos nuestra nueva tabla y ponemos los valores que teníamos en x1, porque esos ya no van a cambiar y los dejamos igual. Ahora vamos a hacer la operación de esta fila. Entonces vamos a poner x1, que es el valor de x1, es 0. 0 por 7.5, ¿verdad? 0 por 7.5 más 1, que da 1. Por eso aquí le colocamos 1. Vamos con el siguiente. ¿Qué valor hay? 1 más, perdón, 1 por 7.5. Váyanlo haciendo en su calculadora también, más x0, que sería menos 7.5, ¿verdad? Menos 7.5, eso da 0. Y colocamos el 0, ¿sí? Vamos con el siguiente. 0 por 7.5 por más 0 es 0. Colocamos el 0 acá. Con el siguiente, menos 2. Menos 2 por 7.5 por 7.5 más 0. Perdón, más 25, ¿verdad? Dan 10. Menos 2 por 7.5 más 25 dan 10. Por eso le coloqué aquí el 10. Y por último tenemos 8, que sería x1, ¿verdad? 8 por 7.5
más x0 que sería 200. Serían 260 que tenemos acá. Vamos con la siguiente fórmula. X1 por 0 menos 0.25 más x2. Entonces tenemos nuestra calculadora que sería 0 por menos 0.25 es 0 más 0 es 0. Es este valor que tenemos acá. Vamos con 1 por menos 0.25 más 0.25 es 0, ¿sí? Que es este 0 que encontramos por acá. Luego, ¿qué podemos hacer? Es 0 por menos 0.25 es 0 más 1 es 1, es este que está por acá. El siguiente es menos 2 por, menos 2 por menos 0.25 más 0.5, ¿verdad? Eso da 1, que es esto que tenemos por acá. Vamos con el siguiente. Tenemos 2 por menos 0.25 más x2, que sería 0, ¿verdad? Esto da menos 0.5, que es esto que tenemos acá. Y finalmente tenemos 8 por menos 0.25, 8 por menos 0.25 más x2, que sería 4, que sería 2, que es esto que ponemos acá. Entonces aquí finalizamos la iteración 2 y nos queda este tablero, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuevamente la variable de entrada, identificándolo como la variable más negativa de este tablero de la función objetivo. Entonces aquí miremos quién es el más negativo. No hay, para empezar, ni siquiera hay negativos, ¿verdad? Entonces en este ejemplo o en esta iteración ya no tenemos ningún valor negativo, ya no hay en la función objetivo valores negativos, por lo que es aquí cuando debemos parar. Cuando ya no encontremos valores negativos es que ya no necesitamos más iteraciones. Para este ejemplo solo necesitamos 2 iteraciones. Pero para otros, pues dependiendo de lo grande que sea, vamos a necesitar más o menos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues podemos concluir lo mismo que habíamos hecho en el método gráfico, pero acá cómo se interpreta. La función objetivo se maximiza con valor de 260. La función objetivo se maximiza o optimiza con el valor de 260. Esta es la solución, ¿verdad? Y al producir 8 unidades del producto X1, ¿cómo sé eso? Porque X1, aquí tenemos 8 unidades. Por eso es importante reemplazar las variables de entrada con las variables de salida para que tengamos estos datos exactos. Entonces tenemos aquí 8. Y para el producto 2, que sería X2, serían 2, que es lo que tenemos acá. Y si se dan cuenta, si van a su cuaderno, van a ver que efectivamente ese fue el resultado que tuvimos con el método gráfico. Por supuesto, el método gráfico es un poquito más rápido, aunque fíjense que si esto lo practican, casi que se tarda lo mismo, ¿sí? Entonces tal vez por ser algo nuevo se mira como muy extenso, pero no lo es. Entonces prácticamente esa es la respuesta y este sería el método simplex.